El grito de un halcón quebró el aire abrasador justo cuando Nayeli Chauna perdió el equilibrio en la ladera polvorienta. La cuerda del traboa se deslizó de su hombro y el cuerpo inerte que arrastraba rodó unos metros, levantando una nube de arena rojiza. El sol ardía como una herida abierta sobre el desierto, y el viento traía el olor metálico de la sangre. Sus piernas temblaban. La garganta era un desierto dentro de otro desierto. Frente a ella, un enjambre de buitres giraba en el cielo, esperando el final de ambos. Nayeli sabía que si caía ahora, morirían los dos, ella y el hombre que, por razones que ni los dioses podían entender, había decidido salvar. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El amanecer había comenzado con un presagio, una línea negra de cuervos sobrevolando el cañón de Tarauma. Nayeli lo tomó como señal de que los espíritus estaban inquietos. Llevaba 3 días caminando entre piedras afiladas y polvo caliente, siguiendo las huellas de una tormenta que no traía lluvia, sino silencio. Su piel, curtida por años de sol y pérdida, ardía bajo el poncho de piel de ciervo. En el trabó, atado con tiras de cuero, yacía el hombre que había encontrado medio muerto junto a un pozo seco, un ganadero de rostro pálido y ojos hundidos, con una herida infectada en el costado. No sabía su nombre entonces, solo había visto el símbolo quemado en su cinturón, una M, torcida, marca de algún rancho lejano, y el color oscuro de la sangre que aún no se detenía. Podría haberlo dejado morir. De hecho, debería haberlo hecho. Su pueblo había perdido demasiadas vidas por culpa de hombres como él, los que robaban agua, tierra y ganado, los que disparaban primero y preguntaban después. Pero cuando lo vio temblar, murmurando palabras inconexas entre la fiebre, algo en ella, una voz antigua, tal vez la de su abuela, la obligó a actuar. Una vida no se paga con otra, Nayeli, solía decir aquella voz. Si la tierra te da compasión, no la rechaces. Esa compasión la estaba matando ahora. El hombre respiraba con dificultad, cada jadeo un sonido áspero que se perdía en el viento. La fiebre lo consumía. Nayeli había limpiado la herida con salvia y ceniza. Había usado su último trago de agua para humedecerle los labios. Pero la infección seguía extendiéndose, lenta y terca, como el odio entre sus pueblos. Cuando el sol comenzó a hundirse, buscó refugio entre unas rocas erosionadas por el tiempo. Encendió un fuego pequeño, lo justo para calentar una piedra y presionar la herida. El hombre se agitó, abrió los ojos y por primera vez la miró. No había odio en aquella mirada, solo confusión y dolor. «¿Dónde estoy?», murmuró él en un español arrastrado, casi inaudible. «Entre la vida y la muerte», respondió Nayeli sin apartar la vista de su fuego. Él intentó moverse, pero el dolor lo hizo gemir. Sus manos buscaron algo invisible, quizá un arma, quizá un recuerdo. Nayeli extendió su mano sobre su pecho y lo detuvo con firmeza. «Si te mueves, morirás antes del amanecer», dijo, su voz baja pero inquebrantable. Por un momento, el silencio del desierto se hizo espeso entre ellos. Solo el crepitar del fuego y el lejano aullido de un coyote llenaban el aire. Luego, con un gesto cansado, el hombre se rindió a la oscuridad. Nayeli lo observó largo rato. No era viejo. Tendría poco más de 30 años, quizá menos. En su rostro había señales de alguien acostumbrado al trabajo duro, no a la guerra. ¿Qué hacía un hombre así, armado, solo en el desierto? Algo no encajaba. Pero en aquel momento, las preguntas eran un lujo que no podía permitirse. Alzó la vista al cielo.
Las estrellas comenzaban a asomar, frías y distantes. En la tradición de su pueblo, cada estrella representaba un espíritu que aún no encontraba su camino. Nayeli se preguntó si el alma de su esposo estaría allí, observándola mientras salvaba a un enemigo. «No me juzgues, Kion», susurró. «No sé por qué lo hago». El viento respondió con un gemido que sonó demasiado parecido a una advertencia. Esa noche no durmió. Cada sombra que se movía entre las rocas le parecía un cazador. Cada ruido del viento, un presagio. Cuando el hombre volvió a retorcerse, ella sujetó su cuchillo de obsidiana, dispuesta a terminar su misericordia de una vez por todas. Pero al ver su rostro empapado en sudor, tan humano, tan frágil, dejó caer el arma. El amanecer llegó teñido de oro y polvo. Nayeli preparó un ungüento con hierbas de creosota, aplicándolo con cuidado sobre la herida. El hombre abrió los ojos, esta vez más conscientes. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Nadie», contestó ella. «Una sombra que todavía camina». Él la observó como si quisiera recordar su rostro, grabarlo antes de morir. Intentó hablar, pero la tos lo interrumpió. Cuando se calmó, dijo solo una palabra. «Elias». Así supo su nombre. Mientras el día avanzaba, Nayeli desmontó el pequeño campamento y se preparó para moverse. No podía quedarse allí. Los buitres ya daban círculos más bajos y los lobos del desierto no tardarían en seguir el olor de la sangre. Amarró mejor las cuerdas del travois, revisó el cielo y se echó el peso sobre los hombros. Cada paso era un juramento silencioso. Caminó sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, su voluntad se rompería. No pensaba en destino ni en perdón, solo en seguir. Pero en el horizonte, una línea de polvo comenzaba a levantarse. Jinetes. 4, tal vez 5. Demasiado lejos para ver sus rostros, pero lo bastante cerca para sentir el peligro. El corazón de Nayeli se aceleró. Sabía lo que significaba esa nube. Don Valerio Cortés tenía hombres en toda la frontera, y si la encontraban con un mestizo herido, no habría palabras que la salvaran. Apretó las cuerdas, enderezó la espalda y aceleró el paso hacia el norte, donde las montañas prometían sombra y refugio. El sol se elevaba detrás de ella, devorando su sombra en la arena. En aquel instante, sin saberlo, Nayeli había comenzado el viaje que cambiaría su destino y el de todos los que aún creían que la verdad podía sobrevivir al desierto. El sol se levantó como una daga encendida sobre el horizonte, y con él, el desierto volvió a convertirse en un enemigo silencioso. Nayeli Sauna ya no podía distinguir si el sudor que le ardía en los ojos era suyo o del hombre que arrastraba detrás. La cuerda del travois se hundía en sus hombros, desgarrándole la piel. Cada paso era una lucha entre la voluntad y la fatiga, entre la fe y el instinto que le susurraba que abandonara la carga. Pero en su interior, algo más fuerte, algo ancestral, le impedía hacerlo. El polvo se arremolinaba con el viento caliente del sur. Nayeli sabía que los jinetes estaban cerca. Podía sentir la vibración del suelo, el rumor lejano de cascos, rompiendo el silencio. Elias Mendoza respiraba con dificultad. Su herida seguía abierta, pero la fiebre parecía ceder poco a poco, como si su cuerpo se resistiera a la muerte por pura obstinación. Cuando él se agitó, Nayeli se detuvo y lo cubrió con la manta áspera de su clan, ocultándolo de la luz. «Guarda silencio», susurró, aunque sabía que el hombre apenas la oía. Se escondió detrás de unas formaciones rocosas que ofrecían poca sombra, pero suficiente para engañar la distancia. Desde allí observó la nube de polvo acercarse. Eran 5 hombres, armados, montados en caballos cansados. En la punta del grupo,
Cabalgaba uno con sombrero ancho y chaqueta de cuero ennegrecido. En su pecho brillaba la insignia del cuervo, el sello de don Valerio Cortés. Nayeli contuvo la respiración. Los jinetes se detuvieron no muy lejos del pozo seco donde ella había encontrado al ganadero. Uno de ellos bajó del caballo y examinó el suelo. Tocó la arena, levantó la cabeza y gritó: «¡Hay huellas! 2 personas. Una arrastra algo». El hombre del sombrero, probablemente Ruiz, el rastreador de Valerio, escupió al suelo. «La mujer Apache», dijo. «Dicen que algunos la vieron en las colinas de Tarauma. Si es ella, no llegará lejos». El líder del grupo, un tipo fornido de barba gris, asintió. «Don Valerio quiere al ganadero vivo. A la mujer no le importa». Las palabras flotaron en el aire caliente como una sentencia. Nayeli sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de una rabia fría. Se agachó, respirando despacio hasta que los cascos se alejaron hacia el este. Cuando el eco se perdió entre los cañones, regresó junto a Elías. El hombre dormía otra vez, el rostro pálido y cubierto de sudor. Nayeli revisó la venda. Estaba húmeda y sucia. No tenía más tela limpia, así que rasgó parte de su falda y la envolvió con firmeza. Mientras lo hacía, Elías se estremeció y murmuró algo entre sueños. Un nombre. Valerio. Nayeli se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?», preguntó, pero él no respondió. El nombre cayó en su mente como una chispa sobre yesca seca. Valerio. El mismo que había ordenado matar a su esposo y arrasar el poblado de su gente. El mismo demonio que ahora buscaba al ganadero. De pronto, todo cobró un sentido que no quería aceptar. Al caer la tarde, Nayeli alcanzó un estrecho cañón donde el viento soplaba frío. Decidió detenerse allí para pasar la noche. Hizo un pequeño fuego sin humo, suficiente para calentar agua y preparar una infusión de hojas de gobernadora. La colocó entre los labios de Elías, obligándolo a beber. Él tosió, pero tragó. Después abrió los ojos y la miró con desconcierto. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «Lejos de los hombres que te buscan», respondió ella, sin suavidad. «Deberías agradecer seguir vivo». «¿Por qué me ayudas?». Elías la observó, intentando leer en su rostro algo más que dureza. Nayeli evitó su mirada. «Porque si mueres aquí, los buitres me delatarán antes que el amanecer». El hombre sonrió apenas, una sonrisa amarga. «No sabes quién soy, ¿verdad?». «No me importa», replicó ella. «Los muertos no me sirven». El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Solo el fuego crepitaba entre ellos. Elías desvió la mirada hacia el cielo, como si buscara respuestas en las estrellas. «Don Valerio», dijo finalmente. «Fue él quien me hizo esto». Nayeli sintió que la sangre le zumbaba en los oídos. «¿Por qué te perseguiría?». «Porque vi algo que no debía». Elías respiró hondo. El dolor lo obligó a cerrar los ojos. En el valle de San Carlos, él y sus hombres atacaron un asentamiento. Dijeron que eran apaches, pero no lo eran. Eran hombres suyos, disfrazados. Querían justificar una guerra para quedarse con las tierras. El corazón de Nayeli se detuvo por un instante. Las llamas del fuego iluminaron su rostro endurecido. No quería creerlo, pero las piezas encajaban. Su esposo había muerto en un ataque igual, y todos culparon a los hombres blancos. Quizá la verdad había sido otra. «¿Estás seguro de lo que dices?». Su voz era apenas un susurro. «Lo vi con mis propios ojos. Por eso me dispararon. No soy un héroe, solo un estorbo que sabía demasiado». Nayeli se levantó de golpe, apartándose unos pasos del fuego. El desierto parecía girar a su alrededor. Por primera vez desde que lo encontró, miró a Elías como a alguien más que una carga.
Ahora era una llave, una conexión con la verdad que había buscado sin saberlo. Cuando la noche avanzó, Nayeli se recostó cerca del traboy sin cerrar los ojos. El viento soplaba frío entre las rocas, arrastrando sus pensamientos hacia el pasado. Recordó a Cayon, su esposo, cayendo entre las llamas del poblado. Recordó los gritos, el humo, las balas. Recordó el odio creciendo dentro de ella como una raíz venenosa. Pero ahora esa raíz se retorcía ante una nueva semilla, la duda. Antes del amanecer, un sonido quebró la calma, el relincho de un caballo. Nayeli se incorporó de un salto. A lo lejos, las siluetas de dos hombres descendían por la ladera. La habían seguido. Elías intentó levantarse, pero el dolor lo detuvo. «Déjame aquí», dijo, jadeante. «Si te atrapan conmigo, te matarán también». «Calla», ordenó ella, recogiendo el cuchillo de obsidiana. «No arrastré tu cuerpo 3 días para entregarte a los cuervos». Sin pensar, cubrió el fuego con arena y ocultó el trabois tras una roca. Luego se deslizó entre las sombras, su cuerpo bajo y silencioso. Los jinetes pasaron a unos metros. Nayeli contuvo la respiración. Uno de ellos, un joven con cicatriz en la mejilla, miró hacia su dirección. «Vi humo», dijo. «Deben estar cerca». El otro respondió con voz ronca. «Sigue buscando. Si encontramos al ganadero, don Valerio nos paga el doble». Sus pasos se alejaron lentamente, perdiéndose entre los ecos del cañón. Nayeli esperó largo rato antes de moverse. Cuando regresó junto a Elías, éste apenas podía mantenerse consciente. «Aún no estamos muertos», dijo ella, con una mezcla de alivio y cansancio. Elías sonrió débilmente. «Entonces sigamos viviendo un día más». Cuando el sol se levantó de nuevo, Nayeli tomó la cuerda y comenzó a tirar del trabois una vez más. El viento del amanecer soplaba hacia el norte, hacia las montañas. Sabía que los hombres de Valerio volverían y que no podrían huir para siempre. En el fondo de su mente, un pensamiento crecía como un fuego oculto. Si las palabras de Elías eran ciertas, el enemigo que había odiado toda su vida no era el enemigo real. Y en ese desierto de fuego y mentiras, Nayeli comprendió que el destino la estaba llevando no solo a proteger una vida, sino a desenterrar una verdad que podría cambiarlo todo. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, un tipo de quietud que solo el desierto conocía antes de una tormenta. Nayeli Chauna sentía el aire más denso, cargado de presagios. Habían avanzado toda la noche, siguiendo el cauce seco de un arroyo que serpenteaba entre colinas de roca y matorrales espinosos. El cansancio ya no era un enemigo, era parte de ellos, como la sombra que los acompañaba desde el primer día. Elías Mendoza iba medio consciente sobre el trabois, sostenido por la obstinación de sobrevivir. La herida había empezado a sanar, pero la fiebre lo hacía delirar por momentos. A veces murmuraba nombres que Nayeli no entendía. Otras veces pronunciaba el suyo con un tono que mezclaba gratitud y culpa. Ella caminaba en silencio, evitando pensar demasiado. Las palabras de la noche anterior seguían golpeándole el pecho. No eran apaches, eran hombres de Valerio. Aquella frase se había grabado en su mente como una marca ardiente. Cada paso la acercaba más a la verdad y, al mismo tiempo, más al peligro. Cuando el sol comenzó a elevarse, Nayeli divisó una estructura en ruinas entre la neblina del calor. A primera vista, parecía una simple formación de piedra, pero al acercarse, distinguió los restos de una empalizada, tablones podridos y una bandera descolorida, ondeando apenas con el viento. Era un viejo puesto militar, abandonado desde hacía años. «Aquí descansaremos», murmuró.
El lugar estaba vacío, aunque el olor del hierro oxidado y la ceniza aún persistía. Nayeli arrastró el trabois hasta una sombra, bajo lo que quedaba de un techo, y examinó la herida de Elías. Había sangre seca, pero no pus. Lo limpió con agua tibia y hojas de gobernadora. Cuando terminó, se sentó frente a él y observó el polvo que entraba por las grietas. Elías abrió los ojos lentamente. «¿Dónde estamos?» «En un lugar que el tiempo olvidó», respondió ella. «Nadie vendrá aquí». Él intentó incorporarse, pero Nayeli lo detuvo. «Descansa. Si te mueves, abrirás la herida». El silencio se extendió entre ellos. Luego, Elías habló con voz ronca. «Dijiste que los hombres de Valerio nos seguían». «Sí», contestó Nayeli. «Y si tus palabras son ciertas, no se detendrán hasta encontrarte». Elías miró al suelo, evitando su mirada. «No sabes cuánto lo lamento. No solo por mí, sino por lo que mi gente le ha hecho a la tuya». Nayeli lo observó en silencio, con una mezcla de compasión y desconfianza. En su interior había una batalla que no podía poner en palabras, el deseo de creerle contra la voz antigua del dolor. Más tarde, mientras Elías dormía, Nayeli exploró el puesto. Encontró barriles vacíos, restos de cajas de munición y un viejo cuaderno empapado de arena. Al abrirlo, vio anotaciones en español con fechas de hacía más de 10 años. Algunas líneas hablaban de intercambios de armas, nombres de soldados y un sello en la última página. Propiedad de don Valerio Cortés. Su corazón se detuvo un instante. Todo parecía demasiado claro. Aquel lugar no era solo un puesto militar. Había sido uno de los puntos donde Valerio movía sus cargamentos de armas y oro. De repente, un sonido la sobresaltó. Pasos. Nayeli giró, empuñando su cuchillo de obsidiana. Una sombra se movía detrás de las columnas caídas. «No dispares, mujer», dijo una voz cansada. «No soy enemigo». Del polvo emergió un hombre viejo, cubierto con un sombrero roto y una barba gris. Tenía los ojos hundidos, pero vivos. «¿Quién eres?», preguntó Nayeli sin bajar el arma. «Tío Anselmo», respondió él con una sonrisa débil. «El herrero de San Carlos. He caminado 3 días buscando refugio. Los hombres de Valerio quemaron mi taller». Nayeli se acercó con cautela. «¿Por qué?». El anciano suspiró. «Porque su oro huele a sangre. Porque yo vi demasiado». Sus palabras resonaron en el aire como un eco del destino. Nayeli lo ayudó a sentarse y le dio un poco de agua. Cuando mencionó el nombre de Elías, Anselmo abrió los ojos de par en par. «El ganadero. Creí que lo habían matado». «Aún vive», dijo Nayeli, «pero Valerio lo busca». El anciano bajó la voz. «Valerio no busca hombres, busca silencio. Ese ganadero sabe que los ataques que culparon a los apaches fueron su obra. Si él habla, todo se derrumba». Nayeli lo escuchaba sin pestañear. El mundo que conocía se desmoronaba con cada palabra del viejo. «¿Y tú cómo lo sabes?», preguntó ella finalmente. «Porque yo fabriqué las armas que usaron». Anselmo miró sus manos temblorosas. No sabía para quién trabajaba, hasta que vi a los falsos apaches entrar en el valle. El silencio que siguió fue insoportable. Nayeli se levantó y caminó unos pasos fuera del refugio. El viento la golpeó en el rostro, seco y ardiente. Miró hacia el horizonte, donde la línea de montañas parecía moverse como un espejismo. Elías despertó poco después y vio al anciano. Reconoció su rostro de inmediato. «Tío Anselmo», susurró con esfuerzo. «No hables, muchacho», dijo el viejo, acercándose. «Ya sé lo que pasó. Nayeli me lo contó». Elías cerró los ojos, agotado. «Lo siento, viejo. Te arrastré a mi condena». «Tu condena es la mía», respondió Anselmo. «Pero quizás la verdad todavía pueda salvar algo». Esa noche,
Los tres compartieron un silencio cargado de significado. Nayeli observaba el fuego mientras los hombres dormían. En su mente, la imagen de Valerio Cortés se volvía cada vez más nítida. Un fantasma con rostro humano, un depredador que se alimentaba del miedo de los otros. Cuando el viento cambió de dirección, Nayeli escuchó algo que le heló la sangre. El eco de un disparo en la distancia. Uno solo, seco, cortando la noche. Los caballos relincharon. Elías se incorporó de golpe. «Nos encontraron», dijo con voz tensa. Nayeli apagó el fuego con un movimiento rápido y señaló hacia el norte. «Por aquí». El anciano apenas podía caminar, pero se levantó. El sonido de los cascos se acercaba. Nayeli tomó el trabois y lo arrastró por un estrecho pasaje entre rocas, con Elías sujetándose al borde. Detrás de ellos, una voz resonó en la oscuridad. «Elías Mendoza, entrega a la mujer y te perdonaremos la vida». Eran los hombres de Valerio. Nayeli apretó los dientes. No había tiempo para correr. Alcanzaron una pequeña grieta en la roca que conducía a una cueva. Se refugiaron dentro, respirando agitados. El anciano se dejó caer contra la pared, jadeante. «No aguantaré mucho», dijo, «pero ustedes deben llegar al Cañón de los Espíritus. Allí vive gente que aún recuerda quién fue Valerio antes de volverse monstruo». Nayeli lo miró con respeto. «Gracias, tío». El anciano sonrió débilmente. «El desierto guarda secretos, muchacha, pero también justicia». Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando una tormenta de arena. Los jinetes tendrían que detenerse. La naturaleza parecía ponerse de su lado. Nayeli lo tomó como una señal de los espíritus. Mientras la arena rugía, Elías le susurró: «No tienes por qué seguir conmigo. Aún puedes escapar». Nayeli negó con la cabeza. «No busco escapar, busco respuestas». Él la miró largo rato antes de cerrar los ojos. Por primera vez, entre ellos no había desconfianza, sino un silencio compartido de destino. La tormenta rugió toda la noche. Cuando el amanecer llegó, el anciano Anselmo ya no respiraba. Murió con una expresión serena, como quien finalmente encontró descanso. Nayeli cubrió su cuerpo con una manta y dejó una piedra sobre su pecho, según el rito de su pueblo. Elías, débil pero decidido, murmuró: «Le debemos la verdad». Ella asintió: «Y la encontraremos». Con el primer rayo de sol, salieron de la cueva rumbo al norte, hacia el Cañón de los Espíritus. El viento había borrado sus huellas, pero también las de sus perseguidores. El desierto, por una vez, estaba de su parte. El sol nacía rojo, filtrándose entre las nubes de arena que aún giraban sobre el horizonte. La tormenta había dejado tras de sí un silencio pesado, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Nayeli Sauna avanzaba despacio, los pies hundiéndose en la arena húmeda. A cada paso sentía el peso del cuerpo de Elías Mendoza detrás de ella, sostenido sobre el trabois. No hablaban desde hacía horas. La muerte del viejo Anselmo los había dejado sin palabras, con una tristeza silenciosa que era más profunda que el cansancio. Elías miraba el paisaje que se abría ante ellos, una llanura desierta, rota por grietas profundas y cactus ennegrecidos. Su mente oscilaba entre el delirio y la lucidez, pero en el fondo entendía que la tormenta no los había salvado por casualidad. Algo o alguien parecía guiarlos. Cuando el sol estuvo alto, alcanzaron el borde de una garganta rocosa, el Cañón de los Espíritus. Desde allí, el viento soplaba como un canto antiguo, una mezcla de voces que parecían venir del pasado. Nayeli se detuvo y cerró los ojos. En su cultura, ese sonido era sagrado. Decían que los que morían injustamente hablaban a través del viento hasta que alguien los escuchaba.
Él tenía razón, murmuró ella. ¿Quién? Preguntó Elías con voz apagada. Anselmo. Este lugar guarda lo que Valerio quiso enterrar. Elías se incorporó un poco, mirando alrededor. ¿Y qué esperas encontrar? La verdad, respondió Nayeli. Y tal vez justicia. Horas después, descendieron por un sendero estrecho que se retorcía entre las rocas. El aire era más fresco, y el sonido del viento se transformaba en un murmullo constante. En el fondo del cañón, descubrieron lo que parecía una pequeña aldea abandonada. Casas de adobe medio derruidas, un pozo seco, y sobre una de las paredes, una cruz tallada con la palabra Esperanza. Nayeli se detuvo frente a la cruz y apoyó la mano sobre la inscripción. «Aquí vivía gente de mi clan», susurró. «Los que desaparecieron cuando Valerio dijo que eran bandidos». Elías bajó la mirada. «Entonces no fue solo un ataque, fue una masacre». Ella asintió. «Y tú serás mi prueba». Elías intentó hablar, pero el dolor lo obligó a callar. En su interior, la culpa lo carcomía. Había servido a Valerio durante años sin saberlo, vendiendo reses, firmando contratos, creyendo que solo trabajaba para un patrón severo. Ahora entendía que su silencio lo había convertido en cómplice. Mientras él reposaba bajo un árbol retorcido, Nayeli comenzó a explorar el lugar. En una de las casas encontró restos de vasijas, un collar de hueso y un trozo de tela con dibujos sagrados apache. Los símbolos representaban el ciclo del renacer, muerte, polvo y regreso a la vida. Lo apretó contra su pecho. Entonces escuchó un ruido. Una piedra rodó detrás de ella. Nayeli se volvió de inmediato, cuchillo en mano. De entre las sombras emergió un joven de rostro moreno, cabello largo y mirada desconfiada. Sostenía un arco apuntando directamente hacia ella. «¿Quién eres?», preguntó el joven. «Una de los tuyos», respondió Nayeli, bajando el arma lentamente. «Soy hija de Sauna del clan Ndi». El joven dudó, luego bajó el arco. «Soy Lupa, hijo de Collani. Viví escondido aquí cuando los hombres de Valerio atacaron. Pensé que todos habían muerto». El corazón de Nayeli se encogió. «Sobreviviste. Los espíritus te protegieron». El joven se acercó con cautela. «¿Y él?», preguntó, mirando a Elías con recelo. «No es enemigo», dijo ella. «Fue herido por los mismos hombres que mataron a tu gente». Lupa miró al ganadero sin fiarse, pero no dijo nada más. Se limitó a asentir. «Si están aquí, deben saber que Valerio enviará nuevos cazadores. Hay recompensa por tu cabeza, mujer apache». Nayeli lo miró fijamente. «Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Quiero que me lleves al lugar donde enterraron a los muertos». El joven vaciló un instante, luego aceptó. Los condujo hasta el otro extremo del cañón, donde el suelo estaba cubierto por montículos de piedra. No eran tumbas comunes, sino fosas apresuradas. Nayeli cayó de rodillas y tocó las piedras, sintiendo el eco del dolor de su pueblo. «Aquí está mi esposo», dijo con voz temblorosa. «Aquí empezó todo». Elías se acercó cojeando, apoyado en un palo. Se arrodilló junto a ella. «Si lo que dices es cierto, Valerio debe pagar». «Pagará», respondió Nayeli, «pero no con sangre, con verdad». Mientras tanto, a muchas millas al sur, don Valerio Cortés observaba desde la terraza de su hacienda. El informe que Ruiz acababa de entregarle lo había enfurecido. «¿Una tormenta de arena? ¿Y eso les impidió atraparlos?», gruñó. Ruiz tragó saliva. «Se refugiaron en el norte. Anselmo está muerto, pero encontramos esto entre sus cosas». Le tendió una bolsa de cuero. Dentro había un trozo de mapa con marcas y coordenadas. El nombre Cañón de los Espíritus aparecía escrito con tinta seca.
Valerio sonrió con una frialdad que helaba el aire. Entonces sabemos dónde están. ¿Quiere que enviemos hombres? Preguntó Ruiz. No, quiero que vayas tú y Madero. Esta vez no quiero errores. Si el ganadero aún respira, tráemelo vivo. La mujer, que sirva de ejemplo. Ruiz asintió, ocultando el miedo en su mirada. Sabía que desobedecer a Valerio era peor que enfrentarse al propio infierno. De regreso en el cañón, la noche cayó rápido. Lupa preparó un pequeño fuego mientras Nayeli recogía hierbas para aliviar el dolor de Elías. Los tres comieron en silencio. El viento soplaba entre las rocas, produciendo un sonido que parecía un lamento lejano. Elías rompió el silencio. Cuando esto termine, si salimos con vida, quiero contarlo todo. Lo que vi, lo que hice. Quiero que se sepa. Eso te hará un hombre marcado, advirtió Lupa. Ya lo soy, respondió Elías, pero al menos moriré por algo que valga la pena. Nayeli lo miró largo rato. En sus ojos había una mezcla de tristeza y respeto. Sabía que el hombre frente a ella ya no era el mismo que había encontrado moribundo en el desierto. La culpa lo estaba transformando, y con ella nacía un tipo distinto de valor. Cuando las llamas del fuego comenzaron a extinguirse, Nayeli habló sin mirarlos. Mañana iremos al Paso del Norte. Allí encontraremos a quienes aún recuerdan las guerras de Valerio. Si lo logramos, tendremos pruebas para acabar con él. Lupa frunció el ceño. Ese camino está vigilado. Lo sé, dijo Nayeli, pero es el único que lleva a la verdad. El silencio volvió a envolverlos. Desde lo alto del cañón, una lechuza blanca cruzó el cielo nocturno. En la tradición apache, ese era el mensajero de los espíritus que anunciaba cambio o muerte. Nayeli levantó la vista y susurró una plegaria. Guíame, Cayon. Ya no busco venganza, solo justicia. Elías la observó, entendiendo sin palabras. Lupa avivó el fuego, mirando la entrada del cañón con inquietud. A lo lejos, en la línea oscura del desierto, una chispa de fuego parpadeó. No era una estrella, eran los cazadores de Valerio acercándose. El viento sopló otra vez, trayendo consigo el eco de cascos y el crujido del destino. La noche en el cañón se había vuelto un tapiz de sombras y presagios. Nayeli Sauna apenas dormía. Cada crujido de las ramas la hacía empuñar el cuchillo de obsidiana. Lupa vigilaba desde una roca, los ojos fijos en el horizonte, donde una línea débil de fuego se movía con el viento. Eran ellos. Los cazadores de Valerio se acercaban. El joven bajó sigiloso hasta el campamento. «Vienen del sur», dijo en voz baja. «Son 3, tal vez 4. El de la cicatriz en el rostro los lidera». Elías, sentado junto al fuego apagado, apretó los puños. Ruiz era su mano derecha. Si está aquí, Valerio sabrá pronto dónde estamos. Nayeli observó el terreno que los rodeaba. El cañón ofrecía pocas salidas, pero también muchos escondites. Había aprendido de su pueblo que el desierto era un aliado cuando uno lo entendía. «Entonces los haremos creer que huimos», dijo ella. El amanecer los encontró preparados. Elías, aunque débil, podía sostener un arma. Lupa conocía los caminos estrechos entre las rocas y guiaba cada movimiento con la precisión de un halcón. Nayeli cubrió sus rastros con ramas de mezquite, mientras el sol comenzaba a calentar la piedra. El plan era simple: llevar a los cazadores hacia el valle seco al este, donde las grietas del terreno podían tragarse a un caballo entero. Allí, el viento soplaba fuerte y el eco confundía los sonidos. Era su única ventaja. Mientras se movían, Elías miró a Nayeli. Su rostro endurecido, cubierto de polvo y sudor, parecía el de una guerrera más antigua que el propio desierto. Quiso decirle algo, agradecerle,
pero las palabras se atascaron en su garganta. Solo pudo pensar que debía vivir lo suficiente para redimirse. Detrás de ellos, el eco de cascos crecía. Ruiz y sus hombres los seguían con precisión. El sol ya estaba alto cuando uno de los cazadores vio las huellas en la arena. «¡Van hacia el este!», gritó. Ruiz alzó la mano. «Dejen que se cansen. En el desierto, el tiempo siempre está de nuestro lado». Horas después, cuando el calor era insoportable, Nayeli y los suyos alcanzaron el borde del valle. Allí el suelo se abría en grietas oscuras como bocas hambrientas. Se ocultaron tras una formación de piedra. Lupa observó por un hueco en la roca. «Están cerca». Elías cargó su rifle. Nayeli le puso una mano sobre el brazo. «No dispares hasta que yo lo diga». Los cascos resonaron como truenos sobre la arena. Ruiz avanzaba al frente, el sol reflejándose en su revólver. Sus hombres se desplegaron en abanico, buscando señales. En ese instante, el viento cambió, levantando una cortina de polvo que los cegó por un segundo. Fue suficiente. «¡Ahora!», gritó Nayeli. Lupa lanzó una piedra grande contra un saliente, provocando un derrumbe. Los caballos se espantaron, uno cayó en una grieta y el caos se desató. Elías disparó, la bala silbó y rozó el hombro de Ruiz, haciéndolo girar con furia. «¡Atrápenlos vivos!», rugió el cazador. La persecución se volvió un torbellino. Nayeli corrió entre las rocas, moviéndose con la agilidad de un espíritu del desierto. Lupa le cubría desde lo alto, disparando flechas improvisadas. Elías, aunque tambaleante, logró derribar a uno de los hombres con un disparo certero. Pero Ruiz era astuto. Rodeó el terreno, apareciendo justo detrás de ellos. Nayeli apenas tuvo tiempo de girar cuando el sonido del disparo rompió el aire. La bala pasó rozando su mejilla. Elías empujó a Nayeli al suelo y cayó sobre ella, jadeando. El fuego del arma aún resonaba cuando Ruiz se acercó, cojeando, el rostro cubierto de polvo y sangre. «Siempre supe que terminarías así, Mendoza», dijo, apuntándole al pecho. «La compasión nunca fue buena consejera». Nayeli se incorporó lentamente, sosteniendo su cuchillo. «Y el miedo tampoco». Ruiz sonrió con desprecio. «¿Una mujer apache defendiéndote? ¡Qué ironía!». Elías, con un hilo de voz, respondió: «No, una mujer que vale más que todos nosotros». Entonces Nayeli lanzó el cuchillo. La hoja cruzó el aire y se clavó en el antebrazo de Ruiz. Él gritó. El arma cayó al suelo, y Lupa apareció detrás, empujándolo hacia una grieta. Ruiz cayó con un alarido que se perdió en el fondo del valle. El silencio volvió, roto solo por el viento. Nayeli se dejó caer de rodillas, temblando. Elías, sangrando de un rasguño en el costado, sonrió débilmente. «Creí que me ibas a dejar morir». «No después de todo lo que sabes», respondió ella, con una media sonrisa cansada. Lupa bajó del saliente. «Aún queda uno. Madero escapó hacia el sur. Si llega a Valerio, sabrá que Ruiz fracasó». Nayeli miró al horizonte. El sol caía lentamente, tiñendo el desierto de un rojo profundo. «Entonces debemos llegar primero». Esa noche acamparon cerca de un manantial seco. Nayeli trató la herida de Elías y le dio a beber un poco de agua. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Era el silencio de quienes habían sobrevivido demasiado. «¿Qué harás cuando todo esto acabe?», preguntó él. Ella pensó unos segundos antes de responder. «Volveré a reconstruir mi aldea, y tú contarás lo que viste». Elías la miró con los ojos brillantes a la luz del fuego. «Si lo hago, Valerio me perseguirá hasta matarme». «Entonces vive de forma que su miedo sea más grande que el tuyo», dijo Nayeli. Lupa los observó en silencio, notando algo que no entendía del todo. Era respeto, o tal vez algo más profundo.
El viento sopló fuerte, apagando parte del fuego. En la distancia se escuchó un aullido solitario. Nayeli lo interpretó como un aviso. El camino aún no había terminado. Antes de dormir, miró las estrellas. Cada una le recordaba un rostro caído en el pasado. «Estamos más cerca, Kion», susurró. «Los espíritus nos guían». A la mañana siguiente, antes de que el sol tocara las dunas, una sombra apareció sobre la ladera. Era Madero, el último de los hombres de Valerio, herido, pero vivo. Los observaba desde lejos, con los ojos llenos de odio. No atacó, no aún. Solo los siguió, como un chacal que espera el momento oportuno. Nayeli lo sintió, aunque no lo vio. Su instinto le dijo que la caza no había terminado. Tomó el travois y miró al norte, donde el desierto se unía con las montañas. Allí los esperaba la siguiente verdad, y quizás la redención que ninguno había pedido. El amanecer los encontró cubiertos por una bruma gris que se levantaba del suelo como el aliento de los muertos. El desierto había cambiado su rostro. Ya no era una extensión vacía, sino un laberinto de colinas de piedra rojiza que se alzaban como guardianes del pasado. Nayeli Chauna avanzaba delante, sosteniendo la cuerda del travois donde Elías Mendoza yacía medio recostado. Lupa caminaba detrás, con el arco preparado, vigilando las huellas que dejaban atrás. No sabían que Madero los seguía. El cazador había sobrevivido al caos del valle y ahora se arrastraba entre las rocas, su respiración áspera, su mirada fija en la mujer apache. Cada paso suyo era una promesa de venganza. El camino hacia el norte los condujo a un paso estrecho entre montañas. Allí, el aire olía a humedad, y los ecos del viento parecían murmullos de plegarias olvidadas. Al mediodía, Nayeli divisó una serie de chozas de piedra ocultas bajo un acantilado. El lugar parecía abandonado, pero los símbolos tallados en las paredes, espirales, ojos, aves, le indicaron que pertenecían a su gente. «Estamos cerca del santuario», dijo con voz baja. «Aquí vivió mi madre antes de las guerras». Lupa la miró con asombro. «Creí que este sitio era solo una leyenda». «Las leyendas nacen de lo que el miedo no puede borrar», respondió ella. Entraron con cautela. En el centro de las chozas encontraron un altar cubierto de polvo. Sobre él colgaban amuletos de hueso y un cuenco de piedra con ceniza seca. Nayeli se arrodilló frente al altar, tocando las marcas con reverencia. «Aquí descansan los nombres que fueron robados», susurró. Elías, apoyado en su bastón, se inclinó. «¿Tu familia?» «Y las de muchos otros», dijo Nayeli. «Valerio mandó borrar sus historias, pero los espíritus recuerdan». El silencio los envolvió. Lupa dejó el arco a un lado y se arrodilló también. Durante unos minutos solo se escuchó el silbido del viento entrando por las grietas. Al caer la tarde, mientras Elías descansaba, Nayeli salió a buscar agua. Caminó entre los matorrales secos hasta encontrar un pequeño manantial. El reflejo del sol en el agua le recordó algo que había tratado de olvidar. El día en que su esposo cayó, el olor a humo y pólvora, la voz de los soldados gritando que eran castigo de Dios. Apretó los dientes. «No fue Dios», dijo en voz baja. «Fue Valerio». Detrás de ella, una sombra se movió. Nayeli se giró justo a tiempo para ver una figura emerger de entre las piedras. Madero. Tenía el rostro cubierto de polvo y una sonrisa torcida. «Por fin te encuentro», dijo él, levantando el arma. Nayeli no respondió. Sus ojos, oscuros y fijos, no mostraban miedo, solo una calma peligrosa. «¿Dónde está Mendoza?», preguntó él. «Don Valerio lo quiere vivo». «¿Y tú?», replicó ella. «No sabes cuándo dejar de servir a un muerto». El disparo resonó. Nayeli se lanzó al suelo y la bala se estrelló contra una roca. En un movimiento rápido, arrojó su cuchillo.
que rozó el brazo de Madero, haciendo que el arma cayera. Ambos se abalanzaron uno sobre el otro, rodando entre el polvo. El cazador era más fuerte, pero Nayeli era más veloz. Con un golpe de rodilla lo hizo perder el equilibrio y tomó una piedra, golpeando con fuerza. Madero cayó de espaldas, jadeando. «No entiendes», murmuró con la sangre brotando de su boca. «Valerio no es solo un hombre, es el dueño de todos. Nadie posee el alma del desierto», dijo Nayeli, y con un movimiento certero, hundió el cuchillo en el suelo junto a su cuello. Madero cerró los ojos. El viento arrastró sus últimas palabras. «Entonces, dile al mundo que el infierno viene». Ella lo observó un instante. No sintió triunfo, solo un cansancio antiguo. Luego recogió el arma caída y regresó al campamento. Elías la vio llegar con la mirada cansada, pero alerta. «¿Qué pasó?» «El cazador está muerto», respondió ella, limpiándose las manos. «Ya no nos siguen, por ahora». Lupa la observó con respeto. «¿Lo mataste?» «El desierto lo reclamó», dijo simplemente. Elías se inclinó hacia adelante. «Entonces ahora Valerio sabrá que vamos por él». «Lo sabrá», replicó Nayeli. «Pero antes debemos encontrar lo que él teme, las pruebas». Lupa frunció el ceño. «¿Qué pruebas?» Nayeli lo miró con una intensidad que lo hizo bajar la vista. «Mi madre guardó algo aquí, una tablilla de piedra con los nombres de los líderes traicionados, los contratos que firmaron con Valerio. Si aún existe, está en la cueva del eco». «¿Y sabes dónde está?», preguntó Elías. «La escucharás antes de verla», respondió Nayeli. «La cueva canta cuando el viento sopla desde el oeste». Esa noche el viento cambió. Un sonido grave y profundo recorrió las montañas, como un tambor lejano. Nayeli se levantó, encendió una antorcha y miró hacia el norte. «Es hora», dijo. Lupa y Elías la siguieron hasta una grieta entre las rocas. Dentro, la oscuridad parecía respirar. Entraron lentamente, guiados por la luz temblorosa de la antorcha. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, manos rojas, bisontes, símbolos de protección. Al fondo, sobre una plataforma natural, descansaba una losa de piedra cubierta de polvo. Nayeli sopló la superficie, revelando grabados antiguos, letras en español mezcladas con símbolos apache. Elías se inclinó y leyó en voz alta. «Contrato de alianza entre don Valerio Cortés y el comandante Méndez. Provisión de armas, erradicación del clan Sauna». Su voz se quebró. Nayeli tocó los grabados, sintiendo la frialdad de la piedra. «Aquí está la prueba», dijo. «La sangre de mi gente comprada con oro y mentiras». Elías cerró los ojos avergonzado. «Fui parte de eso sin saberlo». Nayeli lo miró. «Ahora sabes, y saber es la primera forma de justicia». Cuando salieron de la cueva, el cielo estaba cubierto de nubes. El viento soplaba con un tono más feroz. Nayeli miró hacia el sur, donde sabía que Valerio esperaba noticias. «Vendrá por nosotros», dijo Elías. «Sí», respondió ella, apretando la tablilla contra el pecho. «Pero esta vez no huiremos». El trueno retumbó en la distancia, como si el propio desierto anunciara que el tiempo del juicio se acercaba. El amanecer trajo un viento nuevo, áspero, cargado de electricidad. En el horizonte, las nubes negras se reunían sobre el desierto como una procesión de gigantes. Nayeli Shauna lo supo en el instante en que abrió los ojos. El tiempo de esconderse había terminado. La verdad que llevaba en sus manos, aquella tablilla de piedra grabada con el pacto de sangre entre don Valerio Cortés y el ejército mexicano, era más poderosa que cualquier arma, pero también más peligrosa. Elías Mendoza se incorporó con dificultad.
El color había regresado a su rostro, aunque la herida todavía dolía. Lupa preparaba los caballos mientras el cielo se teñía de un tono gris verdoso. El aire olía a tormenta y a miedo. ¿Iremos al encuentro de Valerio?, preguntó el joven, amarrando las riendas. No, respondió Nayeli. Él vendrá a nosotros. Elías la miró con sorpresa. ¿Esperarás aquí, en medio del cañón? Sí, dijo ella, con la calma de quien ha visto su destino. El desierto es mi casa, y hoy será nuestro juez. Al mediodía, el silencio se rompió. A lo lejos, una línea de polvo comenzó a levantarse. Eran jinetes, 6 o 7, avanzando con paso firme. En el centro del grupo, un hombre con sombrero ancho y chaqueta oscura montaba un caballo blanco. Era don Valerio Cortés. Nayeli lo observó desde la cima de una roca. A su lado, Lupa tensó el arco. Elías, apoyado en el rifle, mantenía la mirada fija en el enemigo. El viento sopló con fuerza. Los jinetes se detuvieron a unos metros. Valerio desmontó con una elegancia fría, como si el desierto le perteneciera. Su rostro mostraba una serenidad perturbadora. «Así que es cierto», dijo con voz grave. «La mujer apache y el ganadero traidor. Una fábula perfecta para asustar a los niños». Nayeli bajó lentamente de la roca, con la tablilla en la mano. «No es una fábula. Es la verdad que enterraste con mi pueblo». Valerio sonrió. «¿Verdad?», repitió la palabra con desprecio. «La verdad es lo que sobrevive, muchacha. Y tú no sobrevivirás». Elías dio un paso al frente. «Yo vi tus crímenes, y los contaré al mundo». El rostro de Valerio se endureció. «Tú no tienes mundo, Mendoza. Te lo quité el día que me serviste sin saberlo». Nayeli alzó la tablilla para que todos la vieran. «Aquí están los nombres, los contratos, las pruebas. No puedes callar a los muertos». Valerio sacó su revólver con calma. «A los muertos, no. Pero a los vivos, sí». El sonido del trueno estalló al mismo tiempo que el disparo. La bala rozó el brazo de Elías y se perdió en el aire. Lupa disparó su flecha, y uno de los hombres de Valerio cayó del caballo. De pronto, el desierto se llenó de gritos, disparos y el rugido del viento. Nayeli corrió hacia una formación de rocas, protegiendo la tablilla contra su pecho. Elías se cubrió detrás de una piedra, disparando con dificultad. Lupa, ágil como un coyote, se movía entre las sombras, lanzando flechas que silbaban como serpientes. La tormenta descendió sobre ellos. La arena comenzó a girar en espirales, oscureciendo el cielo. Los caballos se agitaban, ciegos por el polvo. Valerio avanzaba entre la confusión, su silueta apenas visible, la voz resonando como un demonio. «Nada puede salvarte, Sauna. El mundo no cree en los fantasmas». Nayeli emergió de su escondite, la piel cubierta de polvo, los ojos brillando como brasas. «Entonces conocerás lo que es uno». Se lanzó hacia él mientras el viento rugía. Valerio disparó, pero la bala se desvió por la fuerza de la tormenta. Nayeli lo alcanzó y ambos cayeron al suelo. El arma se deslizó entre la arena. Lucharon cuerpo a cuerpo. El desierto se convirtió en un torbellino de furia. Truenos, relámpagos y gritos mezclados en un solo rugido. Valerio era fuerte, pero Nayeli tenía la resistencia del desierto mismo. Logró derribarlo y colocó el cuchillo sobre su garganta. «Matándome no cambiarás nada», dijo él, jadeante. «No vine a matarte», respondió ella. «Vine a que veas cómo se acaba tu imperio». Elías apareció, tambaleándose, sosteniendo el rifle. Detrás de él, los hombres de Valerio yacían derrotados o huían entre la tormenta. Lupa se acercó, con el arco aún tenso, respirando con dificultad. «Tenemos que irnos», gritó el joven. «El viento va a cerrar el paso». Nayeli asintió. Tomó la tablilla,
pero antes de marcharse, miró a Valerio. Tu nombre se escribirá en el polvo, y el polvo no recuerda. El viento levantó una ráfaga que casi los derribó. Cuando Elías la ayudó a subir al caballo, la tormenta se tragó todo sonido. Detrás, Valerio desapareció entre el polvo, su figura devorada por el desierto que una vez creyó dominar. Cabalgaban sin mirar atrás. La lluvia comenzó a caer, gruesa y tibia, limpiando la sangre de la piel. El aire olía a tierra viva. Nayeli sostuvo la tablilla envuelta en tela mientras Elías la miraba con gratitud. «Lo logramos», dijo él, con voz ronca. «No aún», respondió ella. «La verdad no sirve escondida. Debemos llevarla a los que aún pueden escuchar». Lupa los alcanzó, empapado, con una sonrisa cansada. «El cañón está libre». Los espíritus hicieron su parte. Nayeli lo miró con ternura. «Y ahora nos toca a nosotros». La tormenta amainaba. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, proyectando un resplandor dorado sobre la arena mojada. Pero a lo lejos, una sombra solitaria se levantaba entre los restos del combate. Valerio, cubierto de sangre, con una mirada enloquecida. «No ha terminado», murmuró Nayeli, al sentir un escalofrío recorrerle la espalda. «El desierto no se rinde tan fácil». Elías apretó las riendas. «Entonces terminémoslo juntos». Esa noche acamparon en un refugio natural formado por rocas. El fuego chisporroteaba débilmente, luchando contra el viento que aún soplaba. Lupa dormía, agotado. Elías observaba las llamas pensativo. «¿Por qué no lo mataste?», preguntó de pronto. Nayeli no apartó la vista del fuego. «Porque los hombres como él no temen a la muerte, temen al olvido». Elías asintió lentamente. «Y tú se lo darás». «Yo no», dijo ella. «La historia lo hará». El silencio cayó entre ellos, profundo, reconfortante. Afuera, el viento del desierto comenzó a calmarse, como si los espíritus también descansaran. Al amanecer, partieron hacia el norte, hacia las montañas donde aún quedaban aldeas libres y oídos dispuestos a escuchar. Detrás de ellos, el desierto olía a lluvia y redención. Pero la batalla aún no había terminado. Valerio, herido pero vivo, había jurado venganza. El eco de su voz se mezclaba con el viento. «No puedes enterrar a un fantasma, Nayeli». Ella, sin mirar atrás, respondió al aire. «No cuando el fantasma eres tú». El amanecer llegó cubierto de neblina. Un silencio extraño flotaba sobre el desierto, como si el viento contuviera el aliento. Nayeli Chauna despertó con el corazón inquieto, sintiendo que algo invisible los observaba desde las sombras. Elías y Lupa aún dormían, pero ella sabía que no podían quedarse allí más tiempo. La tormenta de la noche anterior había borrado las huellas, lo que los protegía por un tiempo, aunque también los había dejado desorientados. Nayeli se levantó, se cubrió con su manta y caminó hasta una roca alta desde donde se divisaba el horizonte. A lo lejos, las montañas del norte se levantaban como gigantes dormidos. Allí estaba el Valle de los Espíritus, el refugio del que su madre le había hablado cuando era niña. Bajó de la roca y tocó el hombro de Elías. «Tenemos que movernos. Valerio sigue vivo». Él abrió los ojos lentamente, la mirada aún cansada. «¿Cómo lo sabes?» «Porque el desierto no lo ha reclamado», respondió ella. «Y los hombres como él no mueren entre la arena. Vuelven con la próxima tormenta». Lupa se incorporó, escuchando sus palabras. «Entonces vayamos antes de que el viento vuelva a cambiar». Caminaron durante horas bajo un sol blanco que parecía quemar la piel desde dentro. La tierra aún húmeda por la lluvia se agrietaba a su paso. A cada kilómetro, el paisaje cambiaba. Las dunas daban paso a colinas de piedra, y luego a un valle cubierto de hierba seca, donde el aire tenía un olor diferente,
más denso, más antiguo. Aquí es, dijo Nayeli, deteniéndose frente a una formación de piedras en forma de círculo. Elías frunció el ceño. ¿Qué lugar es este? El umbral del Valle de los Espíritus, explicó ella. Ningún hombre entra sin ser invitado. Lupa miró alrededor con cierta inquietud. ¿Y cómo sabemos si somos bienvenidos? Nayeli se arrodilló, colocó la tablilla de piedra frente a las rocas y cerró los ojos. Murmuró unas palabras en apache, una oración que su madre le enseñó en los días de duelo. El viento se levantó suavemente, moviendo su cabello. Durante un instante, Elías juró ver un destello de luz sobre la superficie de la tablilla. Entonces, las piedras comenzaron a emitir un sonido profundo, como si una campana lejana resonara bajo tierra. «Nos han escuchado», dijo Nayeli. «Podemos entrar». El valle era distinto a todo lo que habían visto. Entre las montañas se extendía una pradera cubierta de flores amarillas, y en el centro, un arroyo de agua cristalina serpenteaba entre los árboles. Era un oasis escondido en medio del desierto. Pero lo más extraño era el silencio. No había pájaros ni insectos, solo el murmullo del agua y el eco del viento. Elías miró alrededor con asombro. «Parece otro mundo». «Lo es», respondió Nayeli. «Aquí el tiempo se detiene». Lupa caminó hasta el arroyo y se inclinó para beber. «Si Valerio nos sigue, jamás nos encontrará». Nayeli lo miró con gravedad. «No subestimes a un hombre que hizo pacto con el miedo. Él encontrará el camino si los espíritus no nos protegen». Elías, apoyándose en su bastón, preguntó: «¿Y qué buscamos aquí exactamente?» «La voz», dijo ella, «la que guarda los nombres de nuestros ancestros. Solo ella puede revelar lo que el documento no dice, el verdadero origen del poder de Valerio». Esa noche encendieron una pequeña fogata cerca del arroyo. El cielo estaba cubierto de estrellas, tan cercanas que parecía que podían tocarlas. Elías observaba las llamas mientras Nayeli trituraba hierbas en un cuenco. «Esto ayudará a tu herida», dijo ella, aplicando el ungüento con suavidad. Él sonrió débilmente. «Nunca pensé que acabaría en medio del desierto, ayudando a una mujer apache a luchar contra un hombre como Valerio». Nayeli lo miró, seria pero con ternura. «Nadie elige el camino que lo lleva a la verdad. Solo lo sigue». Lupa, que estaba afilando su cuchillo, levantó la vista. «Y la verdad nos está llevando a una guerra». El fuego crepitó, iluminando los rostros cansados. Por un momento, ninguno habló. A medianoche, Nayeli se despertó sobresaltada. Un sonido extraño flotaba en el aire, un canto, casi un lamento, que parecía venir de las montañas. Se levantó y siguió el eco, guiada por la intuición. Caminó hasta una cueva pequeña cubierta de musgo. Dentro, una luz azulada palpitaba como un corazón. Entró. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y pinturas que brillaban débilmente. En el centro de la cueva, una figura femenina formada de humo y luz la observaba. Era su madre. «Madre», susurró Nayeli, con lágrimas en los ojos. La figura habló con una voz que parecía venir del viento. «El ciclo no ha terminado, hija. La sangre de los Tsauna aún clama justicia». Nayeli se arrodilló. «He encontrado la prueba, pero no sé cómo usarla». «No basta con mostrarla», dijo la voz. «Debes hacer que la verdad viva en los corazones. Destruye el documento para liberar su poder, y los espíritus se levantarán contigo». «¿Y Elías? ¿Y Lupa?», preguntó Nayeli. «Ellos caminan contigo por destino, no por azar. Pero el precio de la verdad es alto. Solo uno volverá del valle». La luz comenzó a desvanecerse. Nayeli extendió la mano. «No me dejes así. Recuerda, hija,
El desierto escucha a los que no temen morir, susurró la voz antes de desaparecer. Cuando regresó al campamento, el fuego estaba casi apagado. Elías dormía, pero Lupa la esperaba despierto. ¿Dónde fuiste?, preguntó. A escuchar lo que no debía, respondió ella, mirando el cielo. Mi madre habló conmigo. Lupa bajó la mirada. ¿Y qué te dijo? Que la verdad tiene un precio, y que uno de nosotros no verá el amanecer después de enfrentar a Valerio. El silencio se alargó entre ellos. Lupa apretó el cuchillo entre las manos. Entonces luchemos como si fuera la última noche. Nayeli asintió, mirando hacia el sur, donde un resplandor anaranjado comenzaba a teñir el cielo. Fuego en el horizonte. Valerio nos ha encontrado, dijo con voz firme. El final se acerca. Elías despertó al oír los cascos de los caballos. Se levantó de golpe, mirando hacia donde Nayeli y Lupa ya estaban preparando las armas. A lo lejos se veían las antorchas moviéndose entre las colinas. «Ya vienen», murmuró Nayeli. «Que los espíritus decidan quién merece seguir respirando». El viento sopló desde el oeste, trayendo consigo un murmullo, como si miles de voces antiguas se levantaran del polvo. Nayeli cerró los ojos un instante, luego levantó la tablilla, y ésta comenzó a brillar con una luz dorada. Elías la miró con asombro. «¿Qué estás haciendo?» «Despertando al desierto», respondió ella. El suelo tembló. Los caballos enemigos relincharon de miedo. Y mientras el cielo se cubría de relámpagos, Nayeli se preparó para enfrentar al hombre que había jurado destruir su mundo. El rugido del trueno partió el cielo en dos. El valle de los espíritus se iluminó con un resplandor dorado, como si el propio desierto despertara para presenciar la batalla final. Nayeli Chauna se mantenía firme sobre una colina de piedra, la tablilla en alto, mientras el viento levantaba remolinos de arena alrededor de ella. A su lado, Elías y Lupa se preparaban. Abajo, la sombra de don Valerio Cortés avanzaba, escoltado por sus hombres, antorchas en mano y rostros cubiertos por el miedo disfrazado de obediencia. «Nayeli Chauna», gritó Valerio, su voz rasgando el aire. «Entrégame lo que robaste y perdonaré sus vidas». El eco de su voz rebotó en las paredes del valle. Nayeli respondió sin moverse. «No robé nada, solo devuelvo lo que pertenecía a mi gente». Valerio soltó una carcajada seca. «Tu gente está muerta. Yo los borré». «Entonces escucha cómo gritan sus nombres», susurró ella, y la tablilla comenzó a vibrar entre sus manos. Una ráfaga de viento estalló desde el centro del valle. Las antorchas se apagaron de golpe, dejando a los hombres de Valerio envueltos en oscuridad. Un murmullo emergió del suelo, como un coro de voces antiguas. Los caballos relincharon, aterrados. Lupa tensó su arco. Ya comenzó. Elías miró hacia Nayeli. «¿Qué está pasando?» «El desierto está recordando», respondió ella, con los ojos fijos en Valerio. La batalla estalló sin aviso. Los hombres de Valerio dispararon al azar entre el polvo. Lupa se movía como una sombra, lanzando flechas que silbaban entre los gritos. Elías, armado con un rifle, cubría la retaguardia mientras Nayeli descendía lentamente, rodeada por una bruma luminosa. Valerio intentó mantener el control. «No teman, solo son trucos. ¡Mátenlos a todos!». Pero el miedo ya se había infiltrado en sus filas. Uno de sus hombres cayó de rodillas al ver figuras espectrales surgir del polvo. Guerreros antiguos con lanzas de luz, rostros pintados y ojos vacíos. «¡Los espíritus!», gritó alguien. «Es la maldición apache». El caos se apoderó del valle. Nayeli caminó entre el fuego cruzado sin apartar la mirada de Valerio. Él levantó su arma y disparó. La bala rozó su hombro, pero ella no se detuvo. «¡Tú no entiendes!»,
vociferó Valerio. «Yo construí este imperio con mi sangre. Nada me detendrá. Tu sangre es la deuda que el desierto viene a cobrar», respondió Nayeli. Se abalanzó sobre él. Ambos rodaron por el suelo. El arma cayó. Valerio la golpeó con el puño, pero Nayeli lo detuvo con una rodilla y hundió su cuchillo en la tierra junto a su cuello. La tormenta rugía sobre ellos. Mientras tanto, Elías luchaba por contener a los hombres restantes. Su herida se había abierto y la sangre le manchaba la camisa. Lupa corrió hacia él para cubrirlo. «¡Retrocede!», gritó el joven. «No puedo dejarte solo», respondió Elías, recargando el rifle. «Tienes que ayudarla». Lupa vaciló, pero asintió. Corrió hacia Nayeli, esquivando los disparos. La encontró forcejeando con Valerio cerca del borde de un precipicio. El rostro del hacendado estaba cubierto de sangre y polvo, pero su mirada seguía llena de arrogancia. «¿Crees que ganaste?», escupió. «Aun si muero, los poderosos me recordarán». Nayeli apretó el cuchillo con fuerza. «No, solo el desierto recordará tu nombre, y lo borrará después». En ese instante, un relámpago cayó sobre la colina. La luz los envolvió. Valerio retrocedió, cegado, y cayó al vacío. Su grito se perdió entre los truenos. El viento cesó. El silencio regresó. Nayeli cayó de rodillas, exhausta. El resplandor de la tablilla se desvanecía lentamente. Lupa llegó hasta ella y la ayudó a levantarse. «Terminó», dijo él jadeando. «Está muerto». Ella negó con la cabeza. «No del todo. El mal no muere con los hombres. Muere cuando la memoria cambia». Elías se acercó, tambaleante, sosteniendo su costado. «Entonces cuéntala tú, Nayeli. Cuéntala para que nadie más la olvide». Ella lo miró con los ojos llenos de tristeza. «Lo haré, pero la profecía de mi madre se cumplió. Solo uno de nosotros volverá del valle». Lupa la miró, sin entender. «¿Qué dices?». Entonces Elías cayó al suelo. La sangre se extendía bajo él como una mancha oscura. Nayeli corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos. «No», murmuró. «Aguanta». Elías sonrió débilmente. «No temas por mí. Tal vez el desierto también escuche a los que se arrepienten». Sus ojos se cerraron. El viento sopló con suavidad, levantando el polvo alrededor de ellos. La lluvia comenzó a caer, ligera, como una bendición. Nayeli se quedó inmóvil, mirando el cuerpo de Elías. Lupa apartó la vista, apretando los puños. «Se sacrificó por nosotros», dijo con voz quebrada. «No», corrigió Nayeli. «Se sacrificó por la verdad». Tomó la tablilla, que ahora brillaba con una luz tenue, y la colocó junto al cuerpo de Elías. «Que los espíritus lo guíen», susurró. El suelo tembló levemente y la tablilla se partió en dos. Una corriente de luz se elevó al cielo, formando un rayo dorado que atravesó las nubes. El valle de los espíritus respondió con un rugido profundo, como si aceptara la ofrenda. Lupa la miró, atónito. «¿Qué fue eso?». «La deuda saldada», dijo Nayeli, con la voz cansada pero firme. «El desierto ya no necesita vengarse». Horas después, cuando la tormenta se disipó, los dos supervivientes cavaron una tumba junto al arroyo. Nayeli colocó sobre ella la mitad de la tablilla. «Él fue enemigo, y luego hermano», dijo con solemnidad. «Que su alma encuentre lo que el mundo le negó». Lupa la observó en silencio. «¿Y ahora qué haré?». Ella levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir entre las nubes. «Ahora caminaremos hasta que alguien escuche nuestra historia». Lupa asintió, y ambos se alejaron lentamente del valle. A sus espaldas, el viento sopló una última vez, suave y cálido, como un suspiro. Pero mientras se alejaban, una sombra se movió entre las rocas del precipicio. Una mano ensangrentada emergió del polvo.
Valerio, herido pero vivo, abrió los ojos y murmuró con una sonrisa rota. El infierno. Todavía tiene espacio para los dos. El sol ascendía sobre el desierto, bañando el valle con una luz dorada. Nayeli no lo sabía aún, pero la última batalla no había terminado. La tierra guardaba su silencio. Y el silencio, como siempre, era la antesala del fuego. El amanecer sobre el Valle de los Espíritus parecía distinto. El aire estaba quieto, el cielo teñido de un dorado puro, y el silencio tenía un peso sagrado. Nayeli Shauna caminaba sola entre las rocas, con el rostro cubierto de polvo y el corazón apretado por la pérdida. Detrás de ella, Lupa seguía sus pasos, cojeando levemente. Habían dejado atrás la tumba de Elías Mendoza, pero no su recuerdo. El desierto olía a tierra nueva después de la tormenta, y sin embargo, el alma de Nayeli sabía que algo oscuro aún respiraba bajo la arena. El viento cambió, trayendo consigo un murmullo familiar, un sonido que heló su sangre. Era la risa de Valerio Cortés. Desde las sombras del cañón apareció su figura. El sol iluminó su rostro cubierto de heridas, la mirada enloquecida, el cuerpo tambaleante, pero aún sostenido por el odio. ¿Pensaste que el desierto podría enterrarme, Nayeli?, dijo con voz quebrada pero llena de furia. He sobrevivido a balas, tormentas y fantasmas. ¿Y sabes por qué? Porque la muerte no quiere hombres como yo. Nayeli dio un paso al frente, sin mostrar miedo. Entonces hoy aprenderás que no es la muerte quien te busca, sino lo que dejaste atrás. Lupa se adelantó, apuntando con el arco. Déjala en paz, Valerio. Todo terminó. El hacendado soltó una carcajada amarga. Nada termina mientras mi nombre siga en boca de los hombres. Su mano temblorosa se levantó, sosteniendo un arma oxidada. Pero en sus ojos no había fuerza, solo la desesperación de quien se aferra a una sombra. Nayeli lo observó en silencio. Durante un instante, no vio al monstruo que destruyó su pueblo, sino a un hombre viejo, vacío, consumido por sus propias decisiones. «Has perdido todo, Valerio», dijo con voz suave. «Tus hombres, tus tierras, tu poder y tu alma. ¿Qué más quieres?» Él apretó los dientes. «Quiero que tú desaparezcas, que tu historia muera contigo». La bala salió del arma. El sonido retumbó entre las montañas. Nayeli cayó hacia atrás. El impacto la lanzó contra la arena. Lupa gritó su nombre y corrió hacia ella. Pero antes de llegar, otra ráfaga de viento se levantó del suelo. El desierto despertó una vez más. Las nubes se arremolinaron y un resplandor dorado cubrió el valle. La mitad de la tablilla que Nayeli llevaba colgada en el pecho comenzó a brillar, reaccionando a la sangre derramada. La arena se movió como si respirara, y del suelo emergieron sombras translúcidas. Los antiguos guerreros apache, las almas que aguardaban el fin del ciclo. Valerio retrocedió, aterrorizado. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Una voz resonó, profunda, ancestral, extendiéndose desde el horizonte hasta su corazón. El desierto recuerda y juzga. Nayeli abrió los ojos. Su respiración era débil, pero su mirada ardía con una fuerza que no era de este mundo. Se incorporó lentamente, apoyándose en la tablilla. «No vine a matarte, Valerio», susurró. «Vine a liberarte de ti mismo». La arena se levantó en un torbellino. Los espíritus rodearon a Valerio, su luz cada vez más intensa. Él gritó, disparó al vacío, pero las balas no atravesaban la bruma. La última imagen que vio fue el rostro de una mujer apache, serena y firme, antes de que el viento lo tragara para siempre. El silencio regresó. El polvo cayó lentamente y el cuerpo de Valerio desapareció sin dejar rastro. Lupa corrió hacia Nayeli. La sostuvo entre sus brazos. Su sangre manchaba la tierra, pero sonreía. «Lo lograste.
dijo él, con lágrimas en los ojos. Todo terminó. No, susurró ella. Ahora comienza. Con sus últimas fuerzas, tomó la tablilla y la colocó sobre el suelo, justo donde el sol naciente tocaba la arena. Elias me enseñó que la verdad no vive en las piedras, sino en las personas, murmuró. Hoy, la verdad vuelve a su hogar. El fragmento se disolvió en luz, que ascendió lentamente hasta el cielo, formando una línea que cruzó el amanecer. La herida en el pecho de Nayeli dejó de sangrar. Un brillo cálido cubrió su cuerpo. Lupa la miró, comprendiendo demasiado tarde. No, Nayeli, no te vayas. Ella le tomó la mano. El ciclo debe cerrarse. Prométeme que contarás la historia. No la mía, sino la nuestra. Él asintió entre sollozos. Te lo juro. Nayeli sonrió. Entonces el desierto ya no tiene que recordar. Sus ojos se cerraron, y el viento la envolvió suavemente. Su cuerpo se convirtió en polvo de luz, fundiéndose con la arena. En el cielo, el resplandor dorado se expandió, iluminando todo el valle con una claridad que ningún amanecer había tenido. Lupa permaneció allí mucho tiempo, arrodillado, mirando el horizonte. El valle estaba en calma. Los espíritus habían desaparecido, y solo quedaba el murmullo del arroyo. Se levantó lentamente y caminó hacia la tumba de Elías. Colocó una piedra pequeña junto a ella, la última promesa. Ella lo logró, hermano, dijo en voz baja, y tú también. El viento sopló suavemente, como si respondiera. Lupa levantó la vista. A lo lejos vio el sendero que conducía fuera del valle. Sabía que debía continuar, no por venganza ni por gloria, sino por memoria. Años después, los viajeros que cruzaban el desierto contaban una historia. Decían que, en ciertas noches de luna llena, se veía una luz dorada sobre las montañas del norte. Algunos aseguraban escuchar el sonido de tambores antiguos y la voz de una mujer cantando en la lengua apache. Decían que su canto no hablaba de guerra, sino de redención. Con el tiempo, el nombre de Valerio Cortés se perdió en el olvido, pero el de Nayeli Sauna se volvió leyenda, la mujer que habló con los espíritus y liberó al desierto del miedo. Una mañana, muchos años después, un grupo de niños pastores encontró en la arena un fragmento de piedra con símbolos antiguos grabados. Al tocarla, el viento sopló entre las colinas, suave, como una caricia. Y una voz, casi imperceptible, pareció susurrar. Mientras alguien recuerde, el desierto seguirá vivo. El más pequeño de los niños levantó la mirada al horizonte, donde el sol nacía entre las montañas, el mismo lugar donde una mujer apache había cerrado el círculo de la historia. El viento se llevó las últimas palabras, pero todos las sintieron, grabadas en el corazón. No hay muerte para los que aman la verdad. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.